En el episodio anterior dijimos que al terminar la Segunda Guerra Mundial, un grupo de personas con mucho poder económico y una gran influencia política financiaron la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Después de la guerra, la economía de los países estaba quebrada. Los países necesitaban dinero para su reconstrucción y la condición para que a un país se le prestara dinero a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, a través del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, era que el país fuera miembro de la Organización de las Naciones Unidas. Bien, cuando estudiamos la materia de prevención de lavado de dinero, hay documentos que son de lectura obligada. Uno de ellos es la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, conocida como la Convención de Viena de 1988. Y el otro documento es la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, conocida como la Convención de Palermo del año 2000. Incluso en los exámenes para la certificación en materia de prevención de lavado de dinero de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Unidad de Inteligencia Financiera, estas dos convenciones son documentos que forman parte del temario. En las recomendaciones del GAFI, actualmente en la número 3, se indica que los países deben tipificar el lavado de activos en base a la Convención de Viena y a la Convención de Palermo. Bueno, estas convenciones son documentos de la ONU que contienen las indicaciones que los países están obligados a adoptar y a implementar en su orden jurídico interno. En México existe el delito de lavado de dinero no porque nuestros legisladores y nuestros gobernantes hayan analizado alguna problemática de impacto social y económico y hayan decidido tipificar este delito para proteger a la sociedad, no. En México existe el delito de lavado de dinero porque la ONU, a través de estas convenciones, nos obligó a tipificarlo. En este segundo episodio de esta serie de videos vamos a hablar de la Convención de Viena de 1988 y de la Convención de Palermo del año 2000 como antecedentes internacionales del delito de lavado de dinero. En 1988, en Viena, Austria, la ONU redactó y puso a disposición de los países miembros la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas para que acudieran a firmarla. México fue uno de los países que suscribieron la Convención de Viena y por lo tanto estaba obligado a adoptar lo que ahí se acordó. Para ello, el 9 de febrero del año 1990 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. ¿De qué nos habla este documento? Según la ONU, la comunidad internacional estaba profundamente preocupada por la magnitud y la tendencia creciente de la producción, la demanda y el tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que representan una grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos. En este documento se señala que hay una profunda preocupación por la utilización de niños en muchas partes del mundo como mercado de consumo y como instrumentos para la producción, la distribución y el comercio ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Dice la ONU también que están conscientes de que el tráfico ilícito de estupefacientes genera considerables rendimientos financieros y grandes fortunas que permiten a las organizaciones delictivas transnacionales invadir, contaminar y corromper las estructuras de la administración pública, las actividades comerciales y financieras lícitas y la sociedad a todos sus niveles. Dice la ONU en este documento que reconoce que la erradicación del tráfico ilícito es responsabilidad colectiva de todos los estados y que a ese fin es necesaria una acción coordinada en el marco de la cooperación internacional. Bien, en el artículo 2 de esta Convención de Viena se señala que el propósito de la convención es promover la cooperación entre las partes a fin de que puedan hacer frente con mayor eficacia a los diversos aspectos del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. También en este artículo 2 se dice que en el cumplimiento de las obligaciones que hayan contraído en virtud de la presente convención, las partes adoptarán las medidas necesarias, comprendidas las de orden legislativo y administrativo, de conformidad con las disposiciones fundamentales de sus respectivos ordenamientos jurídicos internos. Por eso decimos que al firmar México esta convención se obliga a implementar lo que aquí se señala.
Bien, en el artículo 3 de esta convención dice que los países deberían tipificar como delitos los siguientes. Primero, la producción, la fabricación, la extracción, la preparación, la oferta, la distribución, la venta, el cultivo, la posesión o la adquisición de estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Segundo, la conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que tales bienes proceden de alguno o alguno de los delitos antes señalados con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes. Tercero, la ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos antes señalados. Bien, este mismo artículo 3 dice algo muy importante. Los delitos tipificados de conformidad con el presente artículo no se considerarán delitos fiscales. ¿Por qué? Porque los delitos fiscales solo pueden investigarse y sancionarse por el estado en el que la persona investigada, el imputado o el acusado es residente. Es decir, si yo soy mexicano, no me pueden investigar, juzgar y sancionar por delitos fiscales en España y viceversa. Pero el delito de lavado de dinero, ese sí puede ser investigado por cualquier país en el que se encuentren los bienes producto del delito, aunque el titular de dichos bienes sea nacional de otro país. Bueno, aunque en esta Convención de Viena no se menciona para nada el término de lavado o el término de blanqueo, algunas de las conductas que se indica que los países deben tipificar como delito son la conversión o la transferencia de bienes que proceden de la producción, fabricación, venta, etc., de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, con el objeto de encubrir el origen ilícito de esos bienes. Así como también se deben tipificar como delito conductas como la ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes que proceden de la producción, fabricación, venta, etc., de estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Esto significa que el lavado de dinero era un delito que solo podía existir cuando había ganancias provenientes de sustancias psicotrópicas o estupefacientes. De ahí la creencia que persiste hasta nuestros días, en el sentido de que solo lava dinero el narcotraficante o de que solo hay lavado de dinero cuando hay drogas. Esta creencia ya es obsoleta y vamos a ver por qué. En el año 2000, en Palermo, Italia, la ONU redactó y puso a disposición de los países miembros la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional para que acudieran a firmarla. El 2 de diciembre del año 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Según este documento, la comunidad internacional estaba profundamente preocupada por los crecientes vínculos entre la delincuencia organizada transnacional y los delitos de terrorismo. Dice la ONU que esta convención constituirá un instrumento eficaz y el marco jurídico necesario para la cooperación internacional con miras a combatir, entre otras cosas, actividades delictivas como el blanqueo de dinero, la corrupción, el tráfico ilícito de especies de flora y fauna silvestres en peligro de extinción, los delitos contra el patrimonio cultural y los crecientes vínculos entre la delincuencia organizada transnacional y los delitos de terrorismo. En el artículo 1 de esta Convención de Palermo se señala que el propósito de la presente convención es promover la cooperación internacional para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional. En el artículo 6 de la Convención de Palermo se señala que los países deberán tipificar como delito lo siguiente. Primero, la conversión o transferencia de bienes a sabiendas de que esos bienes son producto del delito con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes. Segundo, la ocultación o la disimulación de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes a sabiendas de que son producto del delito. Aun cuando en esta convención se señala que los delitos que se pretenden combatir son los de terrorismo, corrupción, tráfico ilícito de especies de flora y fauna silvestre en peligro de extinción, delitos contra el patrimonio cultural, en el segundo párrafo del artículo 6 de esta convención se señala que para tipificar estos delitos de conversión o transferencia de bienes producto del delito o de ocultación o disimulación de bienes producto del delito,
se debe considerar la gama más amplia posible de delitos determinantes. Se señala que cada país incluirá como delitos determinantes todos los delitos graves, entendiendo por delito grave aquel al que corresponde una pena de prisión de al menos 4 años. Esto significa que al tipificar el delito de lavado de dinero, los países deben considerar la gama más amplia posible de delitos determinantes, no solo el terrorismo, la corrupción, el tráfico ilícito de especies de flora y fauna silvestres en peligro de extinción, los delitos contra el patrimonio cultural o la delincuencia organizada, que se supone que son el tema de esta convención. En el artículo 7 de esta Convención de Palermo se indica que cada país establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión de los bancos y de las instituciones financieras no bancarias que sean susceptibles de utilizarse para el blanqueo de dinero a fin de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo de dinero, y en ese régimen se hará hincapié en los requisitos relativos a la identificación del cliente, al establecimiento de registros y a la denuncia de las transacciones sospechosas. Bien, este artículo de la Convención de Palermo se refiere a la prevención del lavado de dinero. La Convención de Palermo es del año 2000. Para ese año ya existía el GAFI, el cual nace en 1989, pero las recomendaciones del GAFI no son una convención, no son un tratado, por lo que hay quienes dicen que las recomendaciones del GAFI no son vinculantes. Sin embargo, los países sí están obligados a adoptar lo que dice el artículo 7 de la Convención de Palermo. ¿Y cómo lo van a hacer? De acuerdo con lo que diga el GAFI en sus recomendaciones, porque el tercer párrafo de ese artículo 7 de la Convención de Palermo dice que al establecer un régimen interno de reglamentación y supervisión con arreglo al presente artículo y sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier otro artículo de la presente convención, se insta a los estados parte a que utilicen como guía las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero. Esto se refiere al GAFI. Los países no inventan nada en materia de prevención de lavado de dinero. Todo viene indicado por estos organismos internacionales. Hasta aquí hemos visto que el delito de lavado de dinero, blanqueo de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero, como le quieran llamar, es un delito que se encuentra tipificado en todos los países del mundo debido a que, al ser miembros de la Organización de las Naciones Unidas, deben obedecer lo que se les indica. Hemos visto también que en un inicio la Convención de Viena solo hacía referencia a los bienes producto de la fabricación, venta, distribución, etc. de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Posteriormente, la Convención de Palermo amplió el ámbito de aplicación del delito de blanqueo a la gama más amplia posible de delitos determinantes. En México, esto se cumple a la perfección. En México, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita se comete cuando se utilizan recursos de procedencia ilícita, entendiendo por estos los que provengan directa o indirectamente o representen el producto de la comisión de algún delito. ¿Cuál delito? El que sea, y cualquiera que sea la pena de prisión con la que se le sancione. Hablemos ahora del GAFI. Se dice que el Grupo de Acción Financiera es un ente intergubernamental establecido en el año de 1989, que su mandato es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. El GAFI dice que sus recomendaciones constituyen un esquema de medidas completo y consistente que los países deben implementar para combatir el lavado de activos, que sus recomendaciones fijan un estándar internacional que los países deberían implementar por medio de medidas adaptadas a sus circunstancias particulares. El GAFI emite sus 40 recomendaciones en el año 1990 como una iniciativa para combatir los usos indebidos de los sistemas financieros por parte de personas que lavaban el dinero del tráfico ilícito de drogas. En el año 1996 se revisaron las recomendaciones del GAFI por primera vez para ampliar su campo más allá del lavado de activos proveniente de las drogas.
En octubre del año 2001, el Gafi expandió su mandato e incluyó el financiamiento de actos y organizaciones terroristas y creó, primero 8, después 9, recomendaciones especiales sobre el financiamiento del terrorismo. En el año 2003, las recomendaciones del Gafi se revisaron por segunda vez y fueron avaladas por más de 180 países, y hoy son reconocidas universalmente como el estándar internacional contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El Gafi revisó y actualizó sus recomendaciones en cooperación con los organismos regionales tipo Gafi y los organismos observadores, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las Naciones Unidas. Hay quienes dicen que las recomendaciones del Gafi no son vinculantes, pero el Gafi no está solo. Atrás de él están la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, como si fueran sus hermanos mayores. De tal manera que si un país no cumple con las recomendaciones del Gafi, se verá en serios problemas con esos hermanos mayores. Y en este mundo globalizado, nadie quiere tener problemas con la ONU, con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, desde el año 2012 son 40 las recomendaciones dictadas por el Gafi que los países deben implementar. Y aunque se llaman recomendaciones, en realidad son indicaciones. Los países no tienen opción de seguir o no las recomendaciones del Gafi. Tienen que obedecer. El Gafi visita con cierta frecuencia a los países para evaluar cómo va el avance de la implementación de las recomendaciones. Y como resultado de cada visita, el Gafi emite un informe en el que se contiene la calificación al cumplimiento de cada recomendación, de tal forma que a cada país se le dice: tú ya cumpliste con esta, esta y esta. De estas recomendaciones te falta cumplir con esta y con esta. Y tienes un cumplimiento parcial de esta y estas recomendaciones. Haz lo necesario para que en la próxima visita que vengamos a verte hayas avanzado y tengas un mejor y mayor cumplimiento de las recomendaciones. Cada país va avanzando a su ritmo en la implementación de las recomendaciones del Gafi. En la última visita a México, que fue en el año 2017, el Gafi observó lo siguiente. México tenía 5 recomendaciones cumplidas. 19 recomendaciones estuvieron calificadas como mayormente cumplidas. 15 recomendaciones están como parcialmente cumplidas. Son las que tienen que ver con organizaciones sin fines de lucro, la debida diligencia del cliente, las personas políticamente expuestas, las nuevas tecnologías, las transferencias electrónicas, la dependencia en terceros, los controles internos, los reportes de operaciones sospechosas, la debida diligencia del cliente en las actividades y profesiones no financieras designadas, la transparencia y el beneficiario final de las personas jurídicas, la regulación y supervisión de las actividades y profesiones no financieras designadas, el transporte de efectivo, las estadísticas, la asistencia legal mutua y la asistencia legal mutua para el congelamiento y el decomiso. De 2018, que fue cuando el Gafi emitió el informe de visita, al día de hoy, México ha llevado a cabo ya algunas acciones para elevar su nivel de cumplimiento en las recomendaciones del Gafi. Por mencionar un ejemplo, en el año 2022 se estableció la obligación de que todas las personas morales y todos los fideicomisos tengan identificados a sus beneficiarios finales. Esta acción tiene que ver con el cumplimiento de las observaciones que hizo el Gafi. Se espera que cuando venga la siguiente visita del Gafi, en el informe que se emita, se indique que México ya tiene un mayor cumplimiento de las recomendaciones. Bien, para ir concluyendo este episodio. Las convenciones de Viena y de Palermo son documentos de lectura obligada cuando estudiamos el tema del lavado de dinero y su prevención, porque en ellos México se comprometió con las Naciones Unidas a tipificar el delito de lavado de dinero. Si bien en un inicio en la Convención de Viena se indicaba que el delito de lavado de dinero era aplicable únicamente cuando los bienes provenían del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, posteriormente en la Convención de Palermo se señaló que el delito de lavado de dinero debía tener la gama más amplia posible de delitos determinantes. Por eso, creer que el lavado de dinero solo proviene del narcotráfico ya es obsoleto. Hay una infinidad de actividades ilícitas que son previas o determinantes del delito de lavado de dinero. La Convención de Viena dice que los delitos de lavado de dinero no son delitos fiscales. No dice que los delitos fiscales no sean previos al lavado de dinero, eso no lo dice. De acuerdo con la Convención de Palermo,
los delitos fiscales sí pueden ser previos al delito de lavado de dinero. ¿Por qué? Porque hay que incluir la gama más amplia posible de delitos determinantes, entre otros los delitos fiscales. Las recomendaciones del GAFI son indicaciones que se le dan a los países acerca de lo que deben hacer para combatir el lavado de dinero. Por eso, la normativa de prevención del lavado de dinero se basa en las recomendaciones del GAFI. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita se basa en las recomendaciones del GAFI. La Unidad de Inteligencia Financiera se creó con base en lo que dicen las recomendaciones del GAFI. No serán vinculantes las recomendaciones del GAFI, pero lo que dicen ya está en nuestras leyes. En la legislación mexicana, el delito de lavado de dinero ha tenido dos nacimientos. El primero fue en el año de 1990 y el segundo fue en 1996. Este último es el que sigue vivo al día de hoy. En el siguiente episodio hablaremos de la primera vez que en nuestro país se tipificó el delito de lavado de dinero, de lo mal redactado que estaba y cómo, gracias a esto y a que no había un régimen de prevención, era prácticamente imposible que se pudiera sancionar a alguien por ese delito. Si te está gustando esta serie de videos, te invito a que te suscribas al canal, actives las notificaciones, le des me gusta, nos dejes algún comentario y compartas nuestro contenido. Si tienes alguna duda o consideras que podemos mejorar algo, déjanos también tu comentario. Nos vemos en el siguiente video.